Ya, hola chicos, vamos a comenzar con este repaso. Ya, lo que hemos visto en esta primera unidad, principalmente y de hecho como su nombre lo indica, son los costos y ventas. Cuando hablamos de costos, nos referimos principalmente, cuando hablamos de este concepto, nos referimos a lo que se conoce como desembolsos incurridos al momento de fabricar un producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? En simples palabras, el dinero que yo me saco del bolsillo para poder elaborar algo. Sin embargo, cuando hablamos de costos, también salen otros conceptos que también es importante conocer y diferenciar, como es el caso de los gastos y como es el caso de lo que son las pérdidas. Ahora, cada uno cumple con ciertas características y cualidades. Cuando hablamos de los costos, las características que tienen los costos es, en primer lugar, son recuperables monetariamente. ¿Qué significa esto? El dinero que yo saco de mi bolsillo al momento de elaborar un producto o servicio, lo voy a recuperar al momento de venderlo. Se recupera. En segundo lugar, están relacionados al área de producción. Esta relación puede ser directa o indirecta, pero están enfocados en lo que es el área de producción. En este caso, si estamos hablando de una cocina o de un restaurante, todo lo que tenga que ver con la cocina o está relacionado con eso se consideraría un costo. Y tercero, tenemos permiten fijar el precio de venta. Si yo conozco mis costos, yo obviamente puedo determinar cuánto es la ganancia que quiero obtener y finalmente el valor que va a tener el producto. Entonces, cuando hablamos de costos, son recuperables monetariamente, están relacionados al área de producción y permiten fijar el precio de venta. Perfecto. Si sabemos que los costos son estos, ¿qué serían los gastos? Bueno, los gastos, a diferencia de los costos, ahí sí, uno, no generan, o más bien, más que no generen, no son recuperables, pero ofrecen beneficios. ¿Cómo es esto? Si yo, por ejemplo, les digo el marketing, la publicidad de un local, ustedes no pueden saber con exactitud si ese dinero que están desembolsando para publicidad lo van a recuperar. No saben, tal vez sí, tal vez no. Sin embargo, le genera un beneficio. ¿Y cuál sería este beneficio? El poder dar a conocer tu producto o servicio a través de esta publicidad. Por lo tanto, los costos no se recuperan monetariamente, no son recuperables, y voy a hacer acá, monetariamente, no recuperas ese dinero propiamente tal, pero ofrecen beneficios. Segundo, están relacionados al área de administración, ventas, finanzas, a todas las áreas menos al área de producción. Y tercero, permiten realizar las operaciones diarias. Cuando hablamos de gastos, estamos hablando de que al momento de desembolsar en esto, te permite funcionar de forma mucho más eficiente y de manera normal. Entonces, los gastos, a su vez, a diferencia de los costos, no se recuperan en dinero, pero generan beneficio. Los costos están enfocados solo en el área de producción, los gastos están enfocados en todas las otras áreas, los costos te permiten fijar el precio de venta y los gastos te permiten realizar las operaciones diarias de la empresa. Perfecto. Si sabemos que los costos tienen estas características, los gastos tienen esta otra característica, ¿qué serían entonces las pérdidas? Bueno, cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando, en primer lugar, entre las características, no son recuperables monetariamente y no generan beneficio.
por ahí alguien podría decir el beneficio de no volver a cometer los errores. Ya, sí, podría ser, pero técnicamente para la empresa no te generan beneficios. Ahora, contablemente es otra cosa, ¿eh? Contablemente sí te puede generar un beneficio, pero técnicamente, a diferencia de los costos y gastos, no generan beneficios. Segundo, pueden generarse de los costos, de los gastos o incluso de los casos fortuitos. Me explico. Vamos a escribirlo. Me explico. En el costo, si por ejemplo yo estoy haciendo arroz y el arroz se quema, el arroz, que era un costo porque estaba relacionado al área de producción, pasa a ser una pérdida. Ahí tenemos un costo, una pérdida. En el caso del gasto, yo podría invertir en lo que es, por ejemplo, materiales de oficina, cuadernos, lapiceras, gomas, etc. Y supongamos que esos lapiceros, gomas, etc. se perdieron. Lapiceros, gomas, etc. para lo que era la parte de administración es un gasto. Pero como no pude hacer uso de ellos porque se perdieron, se convirtió en una pérdida. Ahí tenemos de un gasto a pérdida. Y el caso fortuito, estamos hablando de la fuerza de la naturaleza. Cuando no es culpa del área de producción o no se genera por el área de producción, no se genera por el área de gasto, sino por la naturaleza. Un ejemplo de esto, viene un terremoto y se me cayó el local. El terremoto hizo que tuviera pérdidas en el local porque se cayó todo y todo quedó destrozado. Por lo tanto, ahí tenemos el tercero, que era el caso fortuito. Y tercero, más que nada, las pérdidas permiten saber qué tan bien le va a la empresa. O más bien, qué tan mal le va a la empresa. Cuando la empresa tiene pérdidas, quiere decir que la empresa está sacando dinero, los dueños de la empresa están sacando dinero de su propio bolsillo para poder mantener a la empresa. Entonces, esas son las tres características que podemos encontrar de estos tres conceptos. Ahora, cuando hablamos de costos, también podemos hablar, y vamos a volver a subrayarlo, de las clasificaciones. Hay muchos tipos de clasificaciones para los costos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con dos principales. Estamos hablando, y acá esto lo vamos a hacer más grande, lo vamos a poner de otro color. Ahí sí. Estamos hablando de lo que se conocen como costos por, y lo voy a colocar aquí con otro color para que se note la diferencia, elementos de producción y también tenemos la otra clasificación que vendría a ser los costos, ahí sí, costos por, y acá vamos a volver a cambiar de color, volumen de producción. Ya, ¿cuál es la diferencia uno del otro? Cuando hablamos de costo de producción o costo por elemento de producción, nos estamos refiriendo principalmente a lo que se conoce como materia prima directa, mano de obra directa y CIF, o costos indirectos de fabricación, que de hecho el CIF es la abreviación de ese nombre. Cuando hablamos de materia prima directa, a su vez, estamos hablando, ahí sí, estamos hablando de todos los ingredientes que, y acá pueden pasar dos cosas. Uno, se encuentran en abundancia, o no se encuentran en abundancia
no se encuentran en abundancia, pero se pueden ver. ¿Cómo es eso? Si por ejemplo yo les digo el pan, la harina propiamente tal, ustedes no ven la harina en un pan. Si yo les digo una yuya, ustedes no van a ver la harina en la yuya. Sin embargo, ustedes saben que la harina es parte fundamental del pan. Pero hay pequeñas excepciones a la regla. Y en este caso sería, supongamos que estamos hablando de un pan de nuez. El pan tiene trocitos de nueces afuera. Las nueces puede que no se encuentren en abundancia. Sin embargo, con el simple hecho de poder observarla, y esto es solamente observar, no es probar, es observarlas y saber que esos son nueces, se convierte en materia prima directa. Si nosotros fuéramos al mismo pan decir, por ejemplo, la sal o la levadura, que se encuentran en pequeñas cantidades y aparte no se pueden ver, ya deja de ser materia prima directa y se convierte en materia prima indirecta, que pasaría a ser un elemento del CIF, costos indirectos de fabricación. Después tenemos la mano de obra directa. La mano de obra directa nos dice que en simples palabras sería la persona que realiza el producto. ¿Cómo es esto? Si seguimos hablando del pan, es el panadero. ¿Por qué? En palabras más coloquiales sería la persona que mete las manos. Que mete las manos. ¿Por qué el panadero sería mano de obra directa? Porque él es el que hace el pan. Y ojo, aquí no necesariamente es una persona. Podrían ser dos personas. Por ejemplo, el ayudante panadero, que tal vez él hace la masa y la amasa. Por el simple hecho de hacer una parte de la preparación, de tocar los productos para hacerla, estamos hablando de mano de obra directa. Y finalmente tendríamos lo que se conocen como CIF, que son los costos indirectos de fabricación, que en simples palabras sería lo que no se considera materia prima directa o mano de obra directa. En palabras más coloquiales sería todo lo indirecto. Y todo lo indirecto, si lo fuéramos a clasificar, estaría dado por la materia, escribirlo mejor, materia prima indirecta, por la mano de obra indirecta, más lo que serían otros costos. Entonces, tenemos materia prima directa, mano de obra directa y CIF. Estos tres elementos componen la clasificación de costos por elemento de producción. Elemento, sin la S. Y esto, a su vez, te sirven para poder llegar a lo que se conoce como precio de venta. Recordemos que cuando estamos hablando de las de las características de los costos, tenemos la tercera, que es permite fijar el precio de venta porque yo sé cuánto es lo que yo voy a desembolsar. Hasta aquí estamos bien. Pero tenemos la otra clasificación, que la otra clasificación nos dice que está compuesto por costos por volumen de producción. Esto quiere decir que ya no estamos hablando de la materia prima directa, no estamos hablando de la mano de obra directa, no estamos hablando de los CIF. Acá de lo que estamos hablando es de los costos fijos, estamos hablando de los costos variables y estamos hablando de lo que se conoce como costos semivariables o semifijos o mixtos. La verdad es que ese nombre varía mucho, pero es una parte fija y una parte variable. ¿Qué sería lo fijo? Bueno, cuando hablamos de costos fijos, estamos hablando de todo lo que se tiene que pagar. Entendamos que estamos hablando de costos, no de gastos. Se tiene que pagar independiente de la producción. Me explico. El sueldo mensual, sueldo que uno recibe cuando uno va a trabajar, es un monto fijo, es un valor que generalmente se mantiene,
y que si yo, por ejemplo, fuera un día a un restaurante y justo ese día la verdad es que no entró ni un solo cliente, por lo tanto, yo entré a este restaurante, pero no entró ningún cliente, no hice ninguna preparación. Independiente que no haya hecho ninguna preparación, me tienen que pagar la totalidad de mi sueldo, porque es un costo fijo, porque no está relacionado a la cantidad de producción que haga. De la misma manera, si al día siguiente el local se llena con el triple de personas que usualmente se llenan, a mí tampoco me van a pagar más, porque a mí me pagan independiente de lo que yo produzca, solamente que vaya al lugar a trabajar. Eso es un costo fijo. Si lo fuéramos a graficar los costos fijos, serían de esta manera. Perdónenme mis líneas que son un poquito chuecas, pero con mouse es como complicado. Sería de esta manera. Totalmente recto. ¿Qué ejemplo se podría encontrar de lo que es un costo fijo? Bueno, un ejemplo de lo que se podría encontrar era lo que yo les decía, el sueldo de los trabajadores, generalmente. Sin embargo, hay otro elemento que también se podría considerar como costo fijo, y acá estamos hablando de la luz y el agua, pero ojo, para hacer costo tendría que ser la luz y el agua solamente enfocado del área de producción. Pero alguien podría decir, profe, la luz y el agua es variable, porque si yo produzco más, la cuenta de la luz va a subir y del agua también. Sí, pero si yo no fuera a utilizar ni luz ni agua, igual tengo que pagar, porque se paga una base. Entonces, la luz y el agua se consideran costos fijos. ¿Por qué? Porque si lo fuéramos a graficar, si bien tienen una variación, se mantienen en rangos. Me explico. Si yo no fuera a ocupar absolutamente nada de luz y agua, no pago 0 pesos, tengo que pagar, pero pago una cantidad. Si yo fuera a aumentar la producción de la empresa, obviamente la luz y el agua sube, pero llega hasta un tope. Yo no les podría decir a ustedes ahora, chicos, saben que el próximo mes el luz y agua van a tener que pagar 8 millones de pesos. Porque ustedes me dirían, profe, usted está loca. Es imposible que paguemos 8 millones de pesos aún teniendo los electrodomésticos todo encendido en la casa. Es imposible, porque no damos para llegar a esa cantidad. Pero si yo les dijera, aumentó la cuenta de la luz y el agua en 10.000 pesos, ustedes me dirían, ¿sabe qué, profe? Sí, porque la verdad estamos ocupando más computadores, estamos ocupando más electrodomésticos, ahora todo estamos en la casa, etc. Entonces, puede subir y puede bajar, pero al encontrarse en rangos, un máximo, un tope y un mínimo, estamos hablando de costos fijos. En los costos variables la cosa cambia. Los costos variables se paga todo lo que tenga relación a la producción. Por lo tanto, si la producción sube, los costos variables suben. Si la producción baja, los costos variables bajan. Un ejemplo de costo variable podría ser la materia prima directa o la materia prima en general. Si yo, por ejemplo, para hacer 1 kilo de pan necesito 1 kilo de harina, si yo fuera a hacer 2 kilos de pan, necesitaría 2 kilos de harina. Ahí sube la materia prima. Pero si el día siguiente a mí me da la reverenda gana de no hacer pan, automáticamente no utilizaría nada de harina. Por lo tanto, sube y baja en función al volumen de producción que se ocupa. Si nosotros fuéramos también a graficar esto, y lo voy a graficar con otro color para que no haya confusiones, los costos variables vendrían a ser así. Si yo no produzco nada, mis costos son 0. Si yo comienzo a producir, mis costos suben. Si yo disminuyo esa producción, mis costos bajan. Si produzco más, mis costos suben. Si produzco menos, mis costos bajan y así sucesivamente. Los costos variables no tienen un tope porque van a ir en función a la producción. Yo puedo producir mucho más y al mismo tiempo, si yo no produzco, se convierten en 0. En cambio, en este ejemplo de la luz y el agua, si yo no ocupara ni luz y agua, no llegan a 0. Tengo que pagar una base. Y por eso es la diferencia entre un costo variable y un costo fijo. ¿Y qué pasa con los costos
semivariables o semifijos o mixtos, porque la verdad es que tiene esos tres nombres. Bueno, aquí nos dice que es, ahí sí, es una mezcla entre costo variable, costo fijo y costo variable. En simples palabras, tiene una parte fija y una variable. ¿Cómo es esto? Un ejemplo. El sueldo mensual de una persona dijimos que era un costo fijo. Sí, porque se mantiene mensual. Sin embargo, si a este valor le incorporamos lo que se conoce como horas extra, la cosa cambia. Me explico. El sueldo de una persona, si es un costo fijo, sería así, recto. Sin embargo, supongamos que esta persona, este panadero, decidió hacer una hora extra. Su sueldo, obviamente le van a pagar el sueldo fijo, pero aparte le van a pagar la hora extra. Por lo tanto, va a aumentar ligeramente este sueldo. Supongamos que el siguiente mes este caballero decide hacer 3 horas extra más. Su sueldo va a seguir aumentando. Le van a pagar la parte fija, pero su sueldo va a aumentar. Y esta vez va a aumentar más. ¿Por qué va a aumentar más? Porque está haciendo más horas. Pero este caballero ha decidido que no quiere hacer más horas extra. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a volver a recibir su sueldo. Sueldo fijo. Pero este caballero decide realizar más horas extra y aparte decide o le da la opción de contratarlo por honorarios o hacer otro tipo de trabajo. En el fondo tener 2 trabajos, 2 ingresos diferentes en la misma compañía. ¿Qué va a pasar? Su sueldo se va a disparar. Entonces, los costos semivariables o semifijos son los que yo tengo esta raíz fija, pero en la raíz variable se puede disparar o no. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que la parte variable no tiene un tope. En cambio, en esta excepción a la regla de los costos del agua y de la luz, tiene un tope. Entonces, si nosotros fuéramos incluso a decir, pero profe, ¿podemos clasificar esto como esto? Nosotros podríamos decir esto, miren. Aquí lo vamos. La materia prima directa correspondería a un costo variable. Porque si yo produzco más, voy a necesitar más materia prima. Mi mano de obra directa corresponde a un costo fijo, porque generalmente se paga mensual. Ahora, si la mano de obra directa, yo por ejemplo a un caballero le pagara no mensualmente, sino le pagara por el producto que elabora. Por ejemplo, a un panadero le pago por cada kilo de pan que haga, ahí la mano de obra podría ser costo variable, pero generalmente se paga mensualmente, costo fijo. Y los IF serían costos fijos y costos variables. Y ahí también podría encontrarse el semivariable. ¿Por qué? Porque tendríamos la materia prima indirecta, que es un costo variable. Podríamos tener la mano de obra indirecta, que es un costo fijo. Y tendríamos otros costos, como lo que es la luz y el agua, que también sería un costo fijo. Y si por acá tenemos lo que son horas extra, ahí también ya estamos hablando de lo que se le adiciona al sueldo como un costo semivariable. Pero cuando a ustedes les pregunten la evaluación, la clasificación de los costos por elemento de producción, estamos refiriéndonos a materia prima directa, mano de obra directa y CIF. Pero si le están preguntando costos por volumen de producción, estamos hablando de costos fijos, costos variables y costos semivariables. Esta sería la clasificación de los costos. Vamos a tomar esto ahora. Dijimos que los costos por elemento de producción me permiten calcular lo que es el precio de venta. Y vamos a agrandar esto. Acá. Cuando hablamos de precio de venta, nos podemos referir primero a lo que es los elementos que componen el precio de venta y también estamos
podemos hablar de las formas de fijar el precio de venta. ¿Cómo es esto? Vamos primero por uno. Cuando hablamos de los elementos que componen el precio de venta, nos estamos refiriendo a el costo de producción, que recordemos que el costo de producción, que es lo mismo que decir costos de elemento de producción, a su vez está compuesto por vamos a subir acá. Está compuesto por materia prima directa, está compuesto por, vamos a achicar esto, ahí sí. Está compuesto por mano de obra directa, y está compuesto por los costos indirectos de fabricación, que es lo mismo que decir los CIF. Entonces, vamos a achicar esto para que nos quede bien. Ahí. Costo de producción está compuesto por la materia prima directa, mano de obra directa y CIF. Pero el precio de venta no es solamente eso. El precio de venta también tiene lo que es la rentabilidad. Y la rentabilidad, a su vez, en palabras más simples, es la ganancia por producto que se obtiene. Y se representa, y se representa a través de porcentaje o dinero. ¿Cómo es esto? Yo puedo estar hablando que si hago un queque para vender, el 30% de lo que me sale ese queque, del costo, va a ser rentabilidad. Ahí estoy ocupando el porcentaje. O puedo decir que por cada queque que venda, 500 pesos me voy a llevar a mi bolsillo de ganancia. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de la ganancia que voy a obtener al momento de vender el producto. Pero aparte, nos queda otro elemento más, ya que nosotros somos una empresa legal. Este tercer elemento sería lo que se conoce como el IVA, el valor al impuesto agregado, que sería un 19% y que el IVA nos permite funcionar como empresa. Entonces, si yo al costo de producción le sumo la rentabilidad y le sumo el IVA, el 19%, eso me va a dar como resultado lo que se conoce como precio de venta. Vamos a andar eso, ahí está. Precio de venta. Esos son los elementos que componen el precio de venta. Si yo les pregunto precio de venta, costo de producción, rentabilidad e IVA. Nótese que acá no están incluidos los gastos, porque los gastos no van en el precio de venta. Los gastos van en otro elemento que se llama estado de resultados, que lo vamos a ver, pero no están en el precio de venta. Y por otro lado tenemos la forma de fijar el precio de venta. Y acá tenemos tres formas. La primera, por costos añadidos. Vamos a achicar eso. Ahí. La primera, que sería costos añadidos. La segunda, que vendría a ser por base de mercado o base de competencia. Y tenemos la tercera, que vendría a ser por propuesta de valor. Propuesta de valor. Entonces, ¿qué significan estas tres maneras? Bueno, el costo, la forma de fijar el precio de venta por costo añadido es la tradicional y la que la mayoría ocupa, que en el fondo nos dice que se fija el precio de venta identificando primero los costos
luego la rentabilidad y finalmente el IVA. De la forma tradicional, identifico cuál es mi costo de producción, y acá lo vamos a poner, costo de producción. Después veo cuánto es lo que yo quiero ganar y finalmente le adiciono el IVA. Sumando esos tres tengo mi precio de venta. Pero esa es la forma de costo añadidos. ¿Cómo sería entonces la base de mercado? La base de mercado es lo opuesto. En este caso estamos hablando de que yo no fijo mi precio de venta a partir del costo de producción. No. Se fija el precio de venta a partir del precio de venta de la competencia. ¿Cómo es eso? Lo que primero hago es ver a qué valor se vende el producto en la competencia y tomo ese valor. Luego se determina cuánto de impuestos se pagará, o sea, IVA. Luego se calcula cuánto de rentabilidad se quiere obtener y finalmente se establece cuánto se debe desembolsar por conceptos de costo. Si se dan cuenta, esta forma, vamos a dejarlo ahí, esta forma es el opuesto a este. Aquí yo veo mis costos primero, después rentabilidad y finalmente el IVA. Pero en esta, yo lo primero que hago es cuál es el precio de venta que yo quiero tomar en función a lo que vende la competencia. Después le calculo el IVA, después la rentabilidad y finalmente el costo. Y tenemos la tercera, que es la propuesta de valor. Que la propuesta de valor nos dice, se aplica lo mismo que los costos añadidos. Sin embargo, la rentabilidad se adecua a lo que se ofrece. Me explico. En la propuesta de valor nosotros identificamos costo de producción, rentabilidad e IVA. Pero la rentabilidad puede ser una rentabilidad astronómicamente alta. ¿Y por qué puede ser una rentabilidad astronómicamente alta? Porque estamos hablando que el producto que se está ofreciendo es un producto nuevo e innovador. Lo que yo estoy ganando en términos de ganancia no es solamente lo que yo voy a generar al momento de vender, sino también la diferenciación y lo nuevo que te estoy vendiendo. Por lo tanto, si nosotros fuéramos como a clasificar estos productos por uno por otro, podríamos decir que la fórmula de costo añadido se pueden aplicar a productos con similares características. Hablamos de, por ejemplo, voy a vender un completo, pero mi completo tiene unas características igual al tradicional. Va a ser en un pan de completo, va a tener palta, tomate, pero tiene ligeras diferencias. Con ligeras diferencias. ¿Cómo sería esto? Bueno, mi completo no va a tener la mayo tradicional, va a tener una mayonesa hecha de papa y aparte voy a hacer una salchicha artesanal. Nada fuera de lo común, pero tiene algo diferente. La mayonesa y la salchicha que es artesanal. La base de mercado se ocupa principalmente cuando estamos hablando de productos casi idénticos a la competencia. ¿Cómo es esto? Voy a vender un completo. Salchicha embutida, pan de completo, tomate, palta, mayonesas. La verdad es que no hay mucha diferencia. Es exactamente lo mismo, son los mismos ingredientes. Por lo tanto, aplico esta manera. Y la propuesta de valor se aplicaría a productos totalmente nuevos, no vistos en el mercado. Aquí yo, por ejemplo, podría estar hablando de un completo que sea un sushi pleto,
por ejemplo, no sé si venderán o no, pero sushi pleto. Estoy hablando de una forma de completo, pero lo estoy haciendo con un sushi y le estoy agregando ingredientes asiáticos y estoy haciendo algo muy nuevo. Algo que yo estoy seguro que las personas van a estar dispuestos a pagar más de si aplicaran esta fórmula en rentabilidad o si aplicaran esta fórmula. Tal vez una persona por un completo no pagaría más de 1.200 pesos si fuera igual que todos lados. Tal vez por un completo con ligera diferencia estaría dispuesto a pagar hasta 1.500, 2.000 pesos. Pero un completo totalmente nuevo en el mercado estarían dispuestos a pagar hasta 10.000 pesos por ese completo. Un ejemplo. Esas son las tres diferentes maneras de cuando hablamos del precio de venta. Ahora, cuando hablamos del precio de venta, también es importante hablar de este concepto, del IVA. Y lo vamos a poner más abajo. Cuando hablamos del IVA, podemos referirnos, y acá lo vamos a hacer más grande, a ¿es un costo, es un gasto o es una pérdida? Bueno, si fuéramos a clasificar el IVA se podría considerar como costo, se podría considerar como gasto o incluso se podría considerar como pérdida. ¿Cómo sería esto? El IVA que consideramos como costo, porque son diferentes tipos de IVA, es el IVA que se conoce como IVA a favor. Ahora, hay un concepto contable que podríamos decir que el IVA a crédito fiscal, pero por ahora, eso lo vamos a ver en la otra unidad. Por ahora, entendámoslos como IVA a favor. Y ese IVA a favor es el IVA recuperable, se recupera. Ese IVA a favor se considera o se obtiene al momento de comprar productos con, y esto lo voy a dejar con rojo, con factura. Por lo tanto, cuando hablamos de IVA que se considera costo, es el IVA a favor y es el IVA que se obtiene al momento de comprar productos con factura. Recordemos que la factura es un documento que se le otorga a las empresas y permiten pagar IVA, pero ese IVA que se paga al momento de comprar productos, después el Servicio de Impuesto Interno te lo devuelve. Y como se devuelve, se considera costo. ¿Cuál es el IVA que se considera gasto entonces? Bueno, el IVA que se considera gasto es lo que se considera como, vamos a cambiarlo, se considera como IVA a pagar o IVA a declarar, y este IVA se obtiene de las ventas con boleta. ¿Cómo es eso? Voy a poner esto con rojo para que sepan. Bueno, cuando ustedes venden un producto como empresa, el que paga el IVA no son ustedes como empresa. El IVA no viene de sus bolsillos. El que paga el IVA es la persona que te compra el producto. Entonces, cuando uno compra un producto como empresa, ustedes pagan el IVA. Aquí, ustedes como empresa pagan el IVA. Pero ese IVA, como lo compraron con factura, se les devuelve. Sin embargo, en el gasto no. En el gasto, ustedes tienen que declarar este IVA, sí, correcto, pero el IVA no viene de sus bolsillos, viene del bolsillo de las personas que le compran el producto. Si ustedes, por ejemplo, venden un agua, la persona que paga el agua es la que te compra el agua. Y ustedes lo único que tienen que hacer es ese IVA que te pagaron en el precio de venta de tu producto, entregárselo al Servicio de Impuesto Interno. Como no es un IVA que están recuperando monetariamente, pero genera un beneficio, que en este caso sería el poder funcionar legalmente sin problemas, se considera un gasto. Y el IVA que se considera como pérdida es el IVA que se obtiene, o más bien se paga al momento de comprar con boleta.
Si ustedes compran con boleta y no con factura, con boleta, quiere decir que ustedes se convierten en el cliente final. De su bolsillo sale el IVA, pero el IVA se lo entregan a otra empresa y esa empresa ese IVA lo declara. Pero ustedes no recuperan el IVA porque lo compraron con boleta. Por eso, si ustedes quieren considerar el IVA como un costo, deberían comprarlo con factura. Entonces, el IVA va a depender, primero, si se compra con factura es un costo. Si se obtiene o se declara de las ventas con boleta es un gasto. Y si ustedes lo obtienen o lo pagan al momento de comprar con boleta, se considera pérdida. Cuidado, no es lo mismo comprar con boleta que vender con boleta. Cuando venden, ustedes están vendiendo, ustedes están recibiendo este IVA. Cuando ustedes están comprando con boleta, ustedes están entregando ese IVA. Entonces el IVA pueden ser estos tres conceptos. Ya, vamos a lo último que nos queda de lo que es conceptos teóricos, que vendría a ser esto. Vamos a ocupar otro color para el rojo. Ventas. Cuando hablamos de ventas, a su vez, estamos hablando de transacciones de productos o servicios a cambio de dinero. Un trueque no se puede considerar como una venta, porque los trueques, yo cambio un producto por otro producto. Cuando hablamos de venta, estamos hablando que mi producto o servicio lo cambio por dinero. En primer lugar, tiene que estar el dinero involucrado. Cuando hablamos de ventas, podemos hablar de varios conceptos que se van a encontrar. En primer lugar, es fácil encontrar conceptos como ingresos, los voy a colocar así, ingresos, egresos, rentabilidad, utilidad, ingresos, egresos, rentabilidad, utilidad y también gastos. Y acá vamos a ver de qué manera influyen o no los gastos. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando en simples palabras de todo el dinero que ingresa a la empresa, que entra. Es todo el dinero que entra a la empresa. Si yo vendo algo, entra dinero. Si yo le cobro la venta de productos a un cliente, tal vez me pagó a 30 días, ese dinero que entra es un ingreso. Cuando hablamos de egresos, es lo opuesto. Es todo el dinero que sale de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea dinero que yo he ocupado para comprar mercadería, está entrando la mercadería, sí, pero el dinero está saliendo porque compré mercadería para pagar deudas, dinero que tengo que desembolsar para pagar deudas, para pagar gastos, todo el dinero que sale para pagar impuestos incluso son egresos. Y acá tenemos estos dos conceptos que son importantes recordar, que no es lo mismo, hay que saber diferenciar. Cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de la ganancia que se obtiene de un producto. Es decir, hasta ahora, cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de ese dinero que te queda solamente cuando recuperas tus costos. Solo los costos. Es el único elemento que estamos retirando del precio de venta. Pero cuando hablamos de utilidad, ya estamos hablando de una ganancia, y lo voy a poner entre comillas, real. Porque esa ganancia real se obtiene al descontar todos los egresos. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando ustedes como empresa venden, no necesariamente significa que les va a ir bien. Un ejemplo claro, y lo vimos en clase, es Forever 21. Forever 21 es una empresa que se dedica a vender ropa. La verdad es que la empresa técnicamente le iba súper bien. Vendía productos. De hecho, tenía tiendas en Santiago, en moles muy lujosos. Sin embargo, se fue a quiebra. ¿Y por qué se fue a quiebra? Porque, y acá entra este tercer y último elemento, los gastos que tenía, los desembolsos que no se recuperaban monetariamente, eran tan altos
que al final esa rentabilidad, esa ganancia que obtenían de los productos no se equiparaba a la cantidad de gastos que tenían. Por lo tanto, no obtenían utilidades, tenían pérdidas. Entonces, cuando hablamos de utilidad, estamos hablando de la ganancia real que te queda después de un periodo. Cuando a todos los ingresos que tú tuviste le restaste todos los egresos. Lo que te queda es lo que te puedes llevar al bolsillo tranquilo porque ya pagaste absolutamente todo. Cuando hablamos de rentabilidad estamos hablando de ganancia, sí, pero es la ganancia que se obtiene solamente al vender un producto. Es la ganancia que tú obtienes acá. Al vender este producto, pagar el IVA y recuperar tus costos. Pero acá no estás considerando los gastos. En cambio, en la utilidad sí se consideran los gastos. Y recordemos que los gastos, a su vez, eran todos los desembolsos monetarios que se realizan y que no se recuperan monetariamente, pero generan un beneficio y sirven para las operaciones diarias de la empresa. Como lo que es partes de administración, de ventas, etc. Entonces, tenemos las ventas que se ven en estos conceptos, tenemos los costos que vemos estos conceptos, y a su vez, como son las ventas solamente como concepto, tenemos algunas características. Y creo que me voy a ir más al lado porque abajo tenemos gráfico. Vamos a ir hacia arriba mejor. Cuando hablamos de más que características, tienen clasificaciones o tipos de ventas. Podemos encontrar primero las ventas totales. Las ventas totales no es lo mismo que decir el otro tipo de venta, que se conoce como precio de venta. Ahí está. Precio de venta. Cuando hablamos de las ventas totales, estamos hablando del ingreso, el dinero que entra después de vender la totalidad de productos en un periodo. No estamos hablando del dinero que entra solo por vender un producto, sino una cantidad total de productos. Cuando hablamos de precio de venta, nos referimos al dinero que entra al momento de vender un solo producto. Entonces, este es unitario y esto ya es un total. Sin embargo, si lo aplicamos al rubro gastronómico, también podemos encontrar otros tipos de clasificaciones de ventas y que son bastante útiles para saber que estos ingresos de dónde provienen. Entonces, tenemos lo que son ventas por gamas de productos, que esto lo debieron haber visto con la profesora Mari Carmen, que estamos hablando de los ingresos que entran por las gamas de ingredientes que se tienen, por gamas que pueden ser productos frescos, productos enlatados, en conservas, al vacío. Yo puedo clasificar mis ingresos por gamas. Yo puedo clasificar mis ingresos por el promedio de clientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto es lo que mi cliente desembolsa por el promedio? Ahí sí. ¿Cuánto es lo que mi cliente desembolsa al momento de gastar en el local? Yo podría clasificar que de mis ventas, ¿cuánto corresponde al porcentaje de los clientes venden? De los clientes compran, perdón. Y tengo también el tipo de ventas por promedio de sillas y ahí sí, por promedio de clientes. ¿Y cómo sería esto? A ver. Nosotros podemos diferenciar nuestras ventas sabiendo, por ejemplo, cuánto es el promedio que desembolsa el cliente al momento de comprar, cuánto es el promedio de sillas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo está el máximo de capacidad de mi local? Si yo tengo todas las mesas, todas las sillas repleto y cuánto es el tiempo que dura, yo puedo calcular cuánto podrían ser los tipos de ventas o los tipos de ingresos que pueden tener. O, ya acá me había equivocado, el ingreso promedio por meseros o garzones. ¿Cuánto de mis ventas corresponde al promedio de estos garzones? Si yo vendo 500.000 pesos y yo sé que tengo 5 garzones, el promedio
de ventas que deberían generar los garzones son 100.000 pesos. Y si los garzones no logran llegar a ese promedio, entonces a mí me permite poder generar estrategias para mejorar esos indicadores. Lo mismo por sillas. Si yo sé que mi local tiene 30 sillas y yo sé que en promedio se llenan 20 sillas, hay 10 sillas que están vacías, 10 sillas que deberían generar dinero y no lo están haciendo. Y lo mismo con el promedio por cliente. Si yo sé que el promedio de clientes que gasta, que consumen el local son 20.000 pesos, yo lo que puedo hacer es tratar de generar formas de hacer que consuman más. Y un ejemplo claro de esto son el maní y las nueces que te dan cuando tú vas a un pub, que hace que te des sed, y al darte sed, tú tienes que comprar bebestibles que por lo demás son los que mayor ganancia tienen en un bar o en un pub. Entonces, tenemos estos tipos de venta y todo esto, lo que en el fondo hacemos es para identificar si a la empresa le está yendo bien o mal. Le está yendo bien o mal. Ahora, para poder saber las ventas, clasificarlas y saber si la empresa le está yendo bien o mal, se aplica una herramienta. Y esta herramienta se llama estado de resultado. Este estado de resultado lo que nos permite, en simples palabras, es identificar si a la empresa, mejor dicho, si la empresa está teniendo ganancias o pérdidas. Ganancias o pérdidas entendamos desde el punto de vista de ¿está generando utilidades o no? Si la empresa no está generando utilidades, entonces muy probablemente esté generando pérdidas. O está en un punto de equilibrio, donde no genera utilidades ni pérdidas, pero en el fondo no está generando dinero. Entonces, el estado de resultado me permite esto. En el fondo es como sacar una foto a la empresa y poder saber si a la empresa le está yendo bien, dedito para arriba, o mal, dedito para abajo. Y de igual manera, sirve para poder mejorar lo que está reduciendo la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Si la empresa está obteniendo ganancias, pero las ganancias no son lo suficientemente altos, entonces yo, analizando este estado de resultado, y se habrán dado cuenta en los ejercicios, me va a permitir a mí poder saber si a la empresa le está yendo bien o poder saber qué elementos debería mejorar para que la empresa pueda obtener mayores ganancias o pueda reducir esas pérdidas. Recuerden, Forever 21 se fue a quiebra porque no pudo reducir las pérdidas, no pudo llegar a ganancias. Entonces, este estado de resultado nos sirve para eso. Y como estructura, podemos encontrar, o más bien por periodicidad, podemos encontrar dos grandes clasificaciones. Uno es anual, que quiere decir que es un estado de resultado que se hace con las ventas anuales. Este estado de resultado se pide obligatoriamente por ley a las empresas que están bajo la contabilidad completa. Por ley es obligación hacer un estado de resultado anual. Sin embargo, de forma voluntaria, las empresas pueden hacer estados de resultados que pueden ser semestrales, semanales, mensuales, trimestrales, incluso si quisieran podrían hacerlo diario. ¿De qué va a depender? De lo que la empresa estime conveniente. ¿Y por qué una empresa haría estado de resultado que no fueran anuales? Si el anual es el único que por ley te obligan a hacer una vez al año. Bueno, porque si yo hago un estado de resultado, por ejemplo, mensual, yo puedo saber mes a mes cómo le está yendo a la empresa. Y si la empresa está teniendo pérdidas o está teniendo ganancias, está teniendo utilidades. Y si la empresa está teniendo utilidades, entonces yo lo que puedo hacer es mantener las estrategias que estoy aplicando o
puedo buscar formas de mejorar. De la misma manera, si la empresa le está yendo mal, tal vez pueda ir mejorando mes a mes y no esperar al año para saber realmente si me está yendo bien o mal. Entonces, para terminar con este repaso, que esto sería todo lo que hemos visto por temas de conceptos, el estado de resultado te permite obligatoriamente anual, semestral, semanal, que no sea anual, permite identificar si la empresa está teniendo ganancia o pérdida y sirve para mejorar lo que está reduciendo la ganancia, en simples palabras, o reducir lo que son las pérdidas, para que la empresa no se vaya a quiebra. Recordemos que la evaluación es una parte teórica y hay otra parte que es de ejercicio. Ahora, acá no lo coloqué, pero antes de terminar con esto, para los que no pudieron estar en clases, hay una clasificación más que vimos en lo que eran costos. Y esa clasificación, que no era un costo propiamente tal, no lo vayan a relacionar con costo, era lo que se conocía como activos fijos. Que en el fondo hablábamos de maquinarias, que obviamente están relacionados al área de producción, pero que yo no lo puedo cuantificar, por lo tanto no se consideran costos y tienen otra clasificación propiamente tal. Pero revisen las primeras clases y en las primeras clases explico bien qué es el activo fijo. Pero generalmente eso es lo que va a entrar en la parte teórica. Puede entrar cualquiera de estos elementos, puedo preguntar absolutamente los elementos, qué es el costo por elemento de producción, qué es el costo por volumen de producción, cuál es la diferencia entre pérdida y gasto, qué son los ingresos, qué son los egresos. Importante, y no se vayan a olvidar, en el estado de resultado entran lo que son los gastos. En el estado de resultado encontramos lo que es la utilidad. En el precio de venta encontramos lo que es la rentabilidad. ¿Ya? Cuidado con eso. Y eso sería, chicos. Espero que les sirva este repaso. Yo sé que estábamos de feriado. La verdad es que igual les puede servir para repasar. Si quieren revisar los videos, genial, porque ahí está profundizado y está explicado a mayor detalle cada uno de los elementos. Pero traté de hacer el video lo más breve, pero hablando de toda la información. Para los que tengan algunas dudas o consultas. Ya saben, me pueden consultar y cualquier cosa me avisan. Ya chicos, nos vemos. Chao.